La proyección del reflector del destructor japonés barría el agua como un dedo de la muerte. Pasó a escasos pies de nuestra proa. Contuvimos la respiración, cortamos los motores hasta ralentí y nos dejamos llevar a la deriva en la oscuridad frente a Bella la Bella. 23 marineros estadounidenses se apretaron contra la cubierta del PT-164, intentando volverse invisibles en las bodegas de los 3 transportes japoneses detrás de ese destructor. Casi 8.000 soldados enemigos estaban ajenos a que su viaje para reforzar Kolombangara estaba a punto de terminar en el negro mar de la Salomón. La fecha era el 19 de julio de 1943 d. En exactamente 4 minutos desataríamos el infierno desde las sombras. Mis manos apretaban la montura gemela de 50 calibre con tanta fuerza que me dolían los nudillos. A mi lado, el alférez Robert Dutch Bendevet susurraba coordenadas de tiro a nuestro comandante. El comandante teniente Arthur M. Jefferson, el resplandor fosforescente verde de nuestra brújula, era la única luz que nos atrevíamos a mostrar. Detrás de nosotros, ocultos en la sombra de la luna proyectada por las crestas volcánicas de Bella la Bella, el PT-168 y el PT-171 esperaban nuestra señal. Éramos el arma secreta de Estados Unidos y la Armada Imperial Japonesa estaba a punto de aprender que la oscuridad ya no era su aliada. Soy el suboficial principal Thomas Tom Harrigan, Reserva Naval de los Estados Unidos, y fui uno de los primeros en demostrar que embarcaciones pequeñas de madera podían hundir barcos de acero. La gente me pregunta cómo fue formar parte del secreto mejor guardado de la Marina en 1943. La verdad, estábamos demasiado ocupados intentando no morir como para pensar en hacer historia. Solo sabíamos que, si fracasábamos esa noche, esos 8.000 soldados japoneses llegarían a Kolombangara y harían la vida imposible a los marines que intentaban tomar el aeródromo de Munda. Cada torpedo a bordo representaba cientos de vidas estadounidenses que podrían salvarse. Cada transporte que hundíamos significaba una familia en casa que se libraba de ese temido telegrama, para comprender cómo 3 embarcaciones, más pequeñas que muchos yates privados, podían desafiar a la Armada Imperial japonesa en el apogeo de su poder. Hay que saber contra qué nos enfrentábamos ese verano. Los japoneses habían convertido el combate nocturno en un arte. Desde su victoria en Savo Island, el agosto anterior, cuando hundieron 4 cruceros aliados sin perder un solo barco, dominaban la noche en la Salomón. Sus marineros entrenaban durante años en combate nocturno, luchando a ojo y con una coordinación ya ensayada. Llamaban a sus correrías nocturnas de aprovisionamiento el Tokyo Express. Nosotros las llamábamos el Retran. De cualquier modo, cuando el sol se ponía movían tropas y suministros con casi total impunidad. La Marina estadounidense tenía barcos más grandes, mejor radar y mayor potencia de fuego. Pero estábamos perdiendo la guerra nocturna. Almirantes educados en tácticas de línea de batalla tradicionales no se adaptaban lo suficientemente rápido a este nuevo tipo de guerra. Cruceros y destructores diseñados para acciones de flota en mar abierto se convertían en blancos fáciles en las aguas estrechas entre islas. Necesitábamos algo distinto, algo que los japoneses no esperarían. Ese algo se estaba construyendo en astilleros secretos desde Nueva Orleans hasta Nueva York, y cambiaría la guerra naval para siempre. El bote Petén Patrol Torpedo Boat nació de la desesperación y la ingenuidad americana. De 80 pies de eslora y unos 6 metros de mengue, era madera laminada de caoba, no acero. 3 motores PQV-12, motorizaciones de avión modificadas, lo impulsaban más allá de 45 nudos más rápido que cualquier lancha torpedera o buque de guerra convencional. Llevábamos 4 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas con torpedos Mark 13, un cañón Oerlikon de 20 milímetros, ametralladoras 50 calibre y munición suficiente para hacer mucho ruido durante quizá 15 minutos de combate sostenido. Después de eso, más te valía poner rumbo a casa o al fondo. Vi por primera vez un PT en febrero de 1943 en el Centro de Entrenamiento de Escuadrones de Lanchas Torpederas en Melville, Rhode Island. Venía de servir en un destructor en los convoyes del Atlántico Norte cuando la Marina pidió voluntarios para servicio peligroso en embarcaciones experimentales. El reclutador no quería decir que eran las embarcaciones, solo que la tasa de bajas probablemente superaría el 50%. De 200 voluntarios eligieron 40. Me eligieron porque sabía navegar por las estrellas y tenía experiencia en embarcaciones pequeñas desde que crecí en la bahía de Chesapeake la primera vez que subí al PT-164. Pensé que la Marina se había vuelto loca.
Esto no era un buque de guerra, era una lancha a la que le sobraba arrogancia. Un casco de madera en una guerra de acero. Alojamiento tan estrecho que los puestos calientes no eran solo habituales, eran obligatorios. Ninguna armadura salvo un poco de chapa alrededor del puente. Un impacto con algo más grande que un fusil podía convertirnos en astillas. Pero entonces conocí a Meke Jefferson Mac, tenía 28 años, antiguo según los cánones de los PT, con ojos que ya habían visto demasiado. Había estado en un destructor en Pearl Harbor, luchado en Midway y se ofreció para los PT porque, en sus palabras, estoy cansado de ser un blanco. Es hora de convertirnos en cazadores. Meke entendía algo que al resto nos llevó semanas a aprender, los PT no estaban hechos para luchar como buques de guerra convencionales. Éramos guerrilleros marítimos asesinos, en el mar que atacaban desde la emboscada y desaparecían. Antes de que el enemigo pudiera responder, nuestra tripulación era un parche de inadaptados y especialistas que nunca habíamos servido juntos en un buque habitual. Dats Van de Beek, nuestro oficial ejecutivo, era profesor de matemáticas en Yale que resolvía soluciones de tiro de torpedos en la cabeza más rápido que la mayoría con una regla de cálculo. El suboficial mayor mecánico Carlos Charlie Mendoza había construido motores de carreras antes de la guerra. Hacía que nuestros temperamentales peque dronearan o rugieran según necesitáramos. El segundo clase radiotelegrafista William Sparks Peterson venía del servicio submarino y podía manejar las comunicaciones en absoluto silencio. El torpedista jefe Patrick "Paddy" O'Brien era un artista con esos peces mecánicos. Cada Mark III pesaba más de 1000 kilos y costaba tanto como una casa en casa. Paddy las cuidaba mejor que muchos cuidaban a sus esposas, ajustando, limpiando y hablándoles con cariño. Estas bellezas son la única razón por la que los japos nos tomarán en serio. Decía, un disparo, una muerte no somos simple práctica con blanco cara. Nuestros 12 hombres incluían a 2 artilleros más, un ingeniero, un cocinero médico y 3 marineros que lo hacían todo lo demás. Éramos negros y blancos, chicos de ciudad y de granja, desertores escolares y graduados universitarios, unidos por un hecho, éramos voluntarios que sabían que probablemente no sobreviviríamos. El entrenamiento en Melville fue brutal. La Marina había aprendido a la fuerza que el entusiasmo por sí solo no bastaba. Teníamos que ser más rápidos, más listos y más duros que cualquier cosa que los japoneses pudieran lanzar contra nosotros. Entrenábamos lanzando torpedos mientras botábamos sobre las olas a 40 nudos. Navegábamos por sonido e instinto cuando los aguaceros tropicales cortaban la visibilidad a cero. Y lo más importante, aprendimos a pensar como piratas, no como marinos. El comandante James Jim Peterson, que dirigía el programa y había escapado de Kegador en uno de los últimos PT, enseñaba una filosofía simple. Los japoneses esperan que luches con honor, no lo hagas. Esperan que sigas la tradición naval, no la sigas. Esperan que temas la oscuridad, haz que ellos la teman. Insistía en que nuestras mayores armas eran la sorpresa, la velocidad y la audacia. Llegamos a la base avanzada en Renova el 30 de junio de 1943, cuando comenzó la invasión de New Georgia. Renova no era más que un depósito de combustible, unos Quonset hats camuflados y un muelle rudimentario bajo hojas de palma. Lo primero que notamos fue el olor, vegetación podrida, diésel y la dulce y pegajosa podredumbre de los trópicos. Lo segundo fue el sonido constante de la artillería desde New Georgia, donde los marines morían por el aeródromo de Munda. El escuadrón de botes torpederos 9 tenía 12 PTS con la misión de interceptar los intentos de refuerzo japoneses en las Salomón centrales. En el papel la misión sonaba simple, patrullar aguas entre las principales bases japonesas y hundir cualquier cosa que mostrara la bandera del sol naciente. En la realidad, el mar era un laberinto de arrecifes de coral, islas volcánicas y puestos fuertes enemigos ocultos. Los japoneses tenían hidroaviones para reconocimiento, observadores costeros en las islas y escuadrones de destructores entrenados para cazar PTS. Nuestra primera patrulla el 5 de julio fue un desastre. 3 botes, incluido el nuestro, intentaron interceptar un convoy cerca de Bisu Bisu y fueron avistados por un hidroavión antes de que pudiéramos acercarnos. De pronto 4 destructores se lanzaron sobre nosotros con reflectores encendidos y fuego de artillería. Nos dispersamos como conejos a través de un corredor de salpicaduras de proyectiles. El PT-158 recibió un impacto directo de un proyectil de 5 pulgadas y se desintegró. 12 hombres se fueron en un instante.
Pasamos 4 horas esquivando arrecifes y islas antes de escapar. Ningún torpedo lanzado, ningún barco enemigo dañado, y habíamos perdido un barco y tripulación. Esa noche en Renova, Meg nos reunió. Aprendimos algo importante hoy, dijo. No podemos pelear con ellos como los destructores se pelean entre sí. No estamos construidos para duelos a cañón. Atacamos desde la emboscada o no atacamos. Una lección amarga, pagada con sangre, pero que marcó cada misión después. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollamos nuevas tácticas por ensayo y error. Usábamos las sombras radáricas de las islas para enmascarar aproximaciones. Descubrimos que apagar 2 motores y movernos con uno reducía nuestra firma de ruido. Y lo más crucial, aprendimos a coordinar ataques Maltin-barco con simples señales de luz que los japoneses no podían interceptar. Las redes de inteligencia eran notables. Observadores costeros australianos radiaban movimientos enemigos desde las colinas. Isleños de la Salomón se arriesgaban a ser ejecutados para remar con conocimiento local y, a veces, desciframientos desde Pearl Harbor daban horarios exactos de convoyes. Mayormente cazábamos por instinto. Los PTS siguieron siendo secreto. Clasificado en julio de 1943, los comunicados oficiales solo hablaban de pequeñas embarcaciones. Los informes japoneses describían a los atacantes como submarinos o minas. No podían creer que los americanos lanzaran lanchas de madera contra barcos de acero. Esa ignorancia fue nuestra mayor ventaja. La noche del 18 de julio, un observador costero reportó un gran convoy de refuerzo japonés atravesando Blackheath Strait hacia Kolombangara. Ese era el objetivo. Múltiples transportes con escasa escolta, forzados por aguas estrechas, donde el número importaba poco. Meg se ofreció con el PT-164 para liderar. Con el PT-168, bajo el teniente Henry Hank Brenwell en nuestra banda de babor, y el PT-171, bajo el teniente J.G. Joseph J. Antonelli a estribor. El informe fue tenso. La inteligencia estimó 3 grandes transportes con 1 o 2 escoltas destructoras, transportando elementos del 13 Corregimiento japonés, tropas de primera línea experimentadas. El comandante William Bill Spacht, nuestro líder de escuadrón, dejó claro: caballeros, este convoy no puede llegar a Kolombangara. No me importa si tienen que embestir esos transportes. Van al fondo esta noche, al ponerse el sol el 19 de julio, tiñendo el cielo de la Salomón de rojo sangre. Hicimos preparativos finales. Paddy revisó su lista de chequeo de torpedos por 5ª vez, ajustando los Mark 13 para correr a 10 pies y 28 nudos, los ajustes mejores para un transporte cargado. Charlie había puesto silenciadores y los motores afinados para reducir la firma. Dutch reploteó corrientes, viento y posición lunar. Revisé mis ametralladoras, cargando balas perforantes y incendiarias. La bala de uso regular era inútil contra el acero. Las API podían perforar ventanas del puente, encender incendios y suprimir a las tripulaciones de armas. Cada 5ª bala era trazadora a líneas de fuego que parecían fuegos artificiales mortales. A las 20:30 zarpamos y nos adentramos en la oscuridad. Los 3 botes avanzaban en formación de columna, motores amortiguados hasta un susurro. Al salir de Renova, me ordenó comprobación de armas. 12 ametralladoras y 3 cañones de 20 milímetros tronaron en la noche vacía, luego volvió el silencio. El mar tenía un oleaje de 2 pies, hacía los disparos de torpedo más difíciles, pero enmascaraba las estelas y el ruido de los motores. Toda ventaja contaba. Cuando 80 pies de madera atacaban 400 pies de acero, a las 23 estábamos en nuestra posición de emboscada, frente a la costa norte de Bella la Bella. Me cortó motores hasta Ralentí y nos dejamos llevar. El agua lamía el casco. La artillería distante retumbaba. A las 23:47 Sparks captó al observador costero, 3 barcos grandes. 2 escoltas rumbo 280, velocidad 18 nudos. Alcance 15 millas, la caza comenzó. Arrancamos motores despacio y nos arrastramos hacia adelante. El convoy hacía 18 nudos en rumbo constante. Nosotros podíamos llegar a 35 sin hacer demasiada estela. Si nos posicionábamos bien, interceptaríamos en la parte más estrecha del estrecho de Blackheath, donde los transportes no podrían maniobrar. A las 0:18 Dutch los divisó siluetas oscuras contra las estrellas, exactamente donde debían estar. 2 destructores al frente, 3 transportes a la estela, otro destructor cerrando por detrás. Sin luces, pero el espaciado regular los hacía fáciles de seguir una vez que supieras qué buscar. El plan de Meg era elegante e increíblemente peligroso.
El PT-168 atacaría por babor, el PT-171 por estribor y nosotros correríamos por el centro, detrás del transporte de proa. Eso significaba pasar entre los destructores escolta a escasos metros de la muerte a ambos lados. Si funcionaba, causaríamos máxima confusión y tendríamos disparos claros a los tres transportes. Todo a poca marcha, susurró Meg, avanzamos a 5 nudos, dejando que el convoy viniera hacia nosotros. A 2000 yardas podíamos oír sus motores, el profundo zumbido de enormes diésel. A 1500 yardas vimos detalles, la superestructura tipo pegode del destructor de proa, las grúas de carga, figuras en cubierta. A 1000 yardas Meg dio la señal, 3 toques en la radio y los 3 PTS se lanzaron hacia adelante, los motores pasaron de un susurro a un grito en segundos. La noche se hizo añicos mientras corríamos a 40 nudos dentro del convoy. Los japoneses estaban descolocados. Sus vigías, entrenados para detectar submarinos y destructores, nunca esperaron atacantes moviéndose tan rápido tan cerca. Estábamos dentro de su formación antes de que pudieran reaccionar. Corriendo entre los destructores, escolta a quemarropa. Abrí fuego con las 5-0 gemelas. Barrí el puente del destructor más cercano, las trazadoras atravesando ventanales y chispando contra el acero. Paddy lanzó nuestros primeros 2 Mark 13 a 600 yardas, imposible tan cercano, donde fallar era improbable. Los peces saltaron de sus tubos, dejando estelas fosforescentes. El primer torpedo impactó en un transatlántico convertido que transportaba a más de 3000 soldados. La explosión iluminó la noche como un relámpago. Un segundo impacto a media eslora le partió la espalda. El barco de 8000 toneladas se levantó, se partió y se fue al fondo. Centenares de hombres japoneses cayeron al mar. Sus gritos adaban sobre el bramido de los motores. El PT-168 siguió, 2 torpedos en el segundo transporte. Ese barco, cargado de munición y combustible para la guarnición de Colombangara, estalló como un volcán. La detonación me tiró al suelo. Una pared de aire sobrecalentado barrió la cubierta. Llovieron escombros en llamas, prendiendo pequeños incendios que pisoteamos frenéticamente. Los destructores se soltaron. Pero tenían un problema, estábamos demasiado cerca para que sus cañones principales pudieran bajar la elevación y darnos alcance. Y disparar arriesgaba dar a sus propios transportes. Su respuesta fue embestir. Un destructor giró duro hacia nosotros, su proa en forma de cuchillo apuntada a nuestro través. Tuvimos quizá 10 segundos. Meg lanzó el timón bruscamente a estribor y metió toda la potencia. Los Packards aullaron. Pivotamos como bailarines y rozamos la proa del destructor por menos de 10 pies. Al pasar descargué una cinta completa sobre su puente a quemarropa, viendo chispas donde las balas impactaban. El PT-171 no tuvo tanta suerte. Joy Antonelli había alineado disparos contra el tercer transporte cuando un destructor les dio con la luz de búsqueda. Los cañones de 25 milímetros llamaron agujeros en la proa del PT-171. Un proyectil alcanzó un torpedo, pero por milagro no detonado. La ojiva necesita armarse girando en el agua. Joy tuvo que abortar, dejando humo y llenando de agua. Dimos la vuelta para otro pase, pero la sorpresa se había ido. Los reflectores barrían, todas las armas disparaban. Y el mar se convirtió en una tormenta de salpicaduras de proyectiles. Los japoneses finalmente trajeron a la acción sus cañones de 5 pulgadas armas que podían astillarnos con un solo impacto. «Lancen los restantes y sáquennos de aquí», gritó Meg. Paddy lanzó nuestros últimos 2 Mark 13 al transporte restante, pero su capitán rastreó las estelas y ambos torpedos pasaron sin daño. Entonces salimos de 3 motores a fondo, zigzagueando entre salpicaduras hacia la oscuridad. Detrás nuestro la batalla continuó. El PT-168, a pesar de graves daños, golpeó de nuevo al segundo transporte. Explosiones secundarias consumieron al barco de municiones mientras se hundía. 2 de los 3 transportes se fueron al fondo, llevándose consigo cerca de 6000 tropas. Los destructores y el tercer transporte sobrevivieron, pero quedaron muy tocados. Nos reagruparon a 5 millas al sur de la acción, los 3 botes maltrechos pero a flote. El PT-171 estaba peor, múltiples agujeros en la línea de flotación y un motor fuera de servicio. Transferimos los heridos, mientras los carpinteros rellenaban agujeros con colchones y chalecos salvavidas. El PT-168 había perdido la antena de radio y sufrido daños por metralla, pero seguía operativo. Nuestro barco tenía daños mínimos, algunos agujeros de metralla, un cañón chamuscado por sobrecalentamiento y marcas de hollín por impactos cercanos.
Habíamos sobrevivido y completado la misión, el transporte superviviente dio la vuelta y regresó a Rabaul. El viaje de regreso a Renova fue tenso. Hidroaviones nos buscaron a primera luz. Nos pegamos a las sombras de las islas, camuflados con hojas de palma, motores apagados, apenas atreviéndonos a respirar, mientras aviones enemigos zumbaban sobre nuestras cabezas. 14 horas después llegamos a Renova, exhaustos. El informe posterior fue exhaustivo. Inteligencia quería tiempos, patrones de respuesta, tácticas y efectividad de armas. Lo que relatamos se compartiría entre los escuadrones PT en el Pacífico. Las lecciones aprendidas salvarían vidas y hundirían barcos en los meses venideros. Pero el impacto inmediato fue psicológico. Comunicaciones japonesas describieron luego un nuevo arma secreta americana, lanchas torpederas de alta velocidad, apareciendo de la nada. Por primera vez, la Armada Imperial temió la oscuridad. Ya no podían garantizar el paso seguro de convoyes. Toda sombra podía esconder un PT. Todo ruido podía ser motores americanos. El resultado, los convoyes se hicieron más grandes pero menos frecuentes, las escoltas se duplicaron y triplicaron, y el reconocimiento nocturno con hidroaviones aumentó. Esos cambios significaron que menos refuerzos y suministros llegaron a las guarniciones insulares, dando a nuestras fuerzas terrestres ventajas cruciales. El éxito del PT llevó a una rápida expansión del programa. Nuevas bases surgieron por la Salomón y Nueva Guinea. Los botes mejoraron con mejores motores, radar y blindaje. Las tácticas aprendidas en nuestra sangrienta escuela se convirtieron en doctrina oficial desde Rhode Island hasta California. El costo se pagó con amigos que no volvieron. 2 semanas después de nuestro ataque, el PT-166 detonó con una mina al regresar de patrulla, toda la tripulación perdida. El PT-162 fue atrapado por destructores a la luz del día tras una avería en el motor. Solo 3 sobrevivieron. Joy Antonelli fue luego abatido por un francotirador mientras repostaba en una base avanzada. En octubre de 1943, cuando me relevé para volver a Estados Unidos a entrenar en nueva construcción, nuestro escuadrón había perdido 7 botes y 73 hombres. Pero habíamos hundido o dañado más de 40 buques japoneses y evitado que miles de tropas enemigas alcanzaran sus objetivos. El precio fue bruto pero necesario, cada PT que perdimos era reemplazable. Muchos barcos japoneses y tripulaciones veteranas no lo eran. Regresé al Pacífico en marzo de 1944 como oficial ejecutivo del PT-321 en Filipinas. Los botes eran mejores entonces radar, placas de blindaje alrededor de la cabina, torpedos más fiables, pero la esencia permanecía: velocidad, sorpresa e audacia. Seguimos demostrando que la innovación americana podía vencer las ventajas enemigas. Los japoneses nunca se adaptaron del todo. Intentaron destructores especializados de calado reducido para cazarnos, búsquedas coordinadas con hidroaviones y barcos, incluso capturaron PTS como señuelos. Por cada contramedida que desarrollaron, nosotros encontramos una contramedida. Se convirtió en un juego mortal de ajedrez a 40 nudos en la oscuridad. El costo psicológico fue grande. Vivir siempre al límite, ver amigos morir de maneras horribles, pesaba en los hombres. Algunos se quebraron y pidieron traslado, etiquetados como cobardes. Otros se volvieron adictos a la adrenalina, ofreciendo voluntariamente misiones cada vez más arriesgadas. La mayoría aguantó, encontrando mecanismos de defensa al humor negro, canciones sobre hundir barcos, dibujar caricaturas en los torpedos. Llamábamos a nuestros botes Adam Dead, Hells Angels, Grim Reaper. Nos bromeábamos para armarnos emocionalmente. Donald Duck montando un torpedo era un motivo popular. Los PT dejaron un legado que se extendió más allá del Pacífico. Cuando se planificó la invasión de Normandía, se incluyeron PTS para contrarrestar los sailboats alemanes. Las lecciones de la Salomón moldearon operaciones en el Mediterráneo, el Canal de la Mancha e incluso ríos europeos. Las marinas del mundo adoptaron doctrinas de ataque rápido que se remontaban a esas lanchas de madera. Los observadores costeros y los isleños de la Salomón merecen reconocimiento especial. Arriesgaron todo guiándonos por arrecifes, rescatando aviadores derribados, trayendo inteligencia sobre movimientos japoneses. Muchos fueron ejecutados y los capturaban. Su coraje y sacrificio fueron esenciales. Sin ellos hubiéramos estado ciegos en esos laberintos isleños. Los avances tecnológicos transformaron las operaciones PT. Primeros radares apenas distinguían isla de barco,
pero a finales de 1944 podíamos rastrear objetivos en total oscuridad, la ventaja definitiva para luchar de noche. Láminas de radar aluminizadas, tácticas de manada, diversiones con baterías costeras y misiones de inserción especializadas se convirtieron en parte de nuestro libro de jugadas. Hicimos de todo: insertar observadores costeros, evacuar marines atrapados, llevar munición a puestos aislados, misiones demasiado riesgosas para buques convencionales. La vida en un PT forjó intimidad. En un destructor de 300 hombres puede que no conozcas el nombre de todos. En un PT de una docena, sabías absolutamente todo: quién roncaba, quién tenía pesadillas, quién aguantaba cuando la cosa se ponía fea. Esos lazos duraron. Reencuentros décadas después se sentían como reuniones familiares porque eso éramos, una familia forjada en combate. El mantenimiento era constante. La sal corroía el metal, el calor tropical pudría la madera, las operaciones a alta velocidad estresaban cada componente. Éramos mecánicos, carpinteros, electricistas. Un PT con problemas de motor en aguas enemigas era sentencia de muerte. Tratábamos el mantenimiento como religión, el tiempo era un arma de doble filo. Los aguaceros tropicales podían aparecer de la nada y convertir el mar en montañas. Los rayos podían freír radios. El calor y la humedad podían dejar a un hombre sin sentido. Pero las tormentas también nos ocultaban de los aviones y hacían más difícil detectar nuestros perfiles pequeños. La navegación requería lecciones que ninguna academia enseñaba. Las cartas a menudo estaban equivocadas. Los arrecifes se movían tras las tormentas y aprendimos a leer el color del agua, oler la tierra y navegar por instinto cuando los instrumentos fallaban. Cada patrulla añadía mapas mentales de esas aguas mortales. El almirante Tanakarizo, que comandó muchas corridas del Tokyo Express, escribió tras la guerra que las lanchas PT americanas fueron su peor pesadilla. Los submarinos podías cazarlos con cargas de profundidad. Los aviones podías verlos venir, pero los PTS aparecían de la nada, atacaban como cubres y desaparecían. Les hicieron temer su propio elemento, la oscuridad que antes controlaban. Ese miedo, la incertidumbre que sembramos, valió más que cualquier barco hundido. Les obligó a reasignar recursos escasos y cambiar planes operativos. El diseño de los PT evolucionó durante la guerra. Las primeras embarcaciones eran diseños de paz llevados al combate. En 1945 llevaban radar, cohetes, torpedos avanzados y armas guiadas tempranas. Sin embargo, la idea central nunca cambió: pequeñas, rápidas, letales tripulaciones de voluntarios dispuestas a asumir riesgos insanos. Una historia que captura el espíritu PT del octubre de 1944, la batalla del Golfo de Leyte, Lorizum. Un escuadrón con armas insuficientes atacó el acorazado Yamato. Sus torpedos no fueron capaces de perforar su blindaje, pero su ataque forzó maniobras evasivas y ganó tiempo para que los portaaviones de escolta escaparan. Las lanchas pequeñas no hundieron al gigante ese día, pero su coraje salvó vidas. Vivimos en lugares que harían que marineros de retaguardia se estremecieran. Renova, Tulaji, Muswondi, nombres exóticos que significaban mosquitos. Meleria y misiones a medianoche. No había clubs de oficiales ni sábanas limpias. Barro, spam y cigarrillos. Las cartas tardaban meses. Aún así la moral se mantenía porque sabíamos que importábamos. Tras la guerra, muchos de nosotros intentamos volver a la vida normal. Meg continuó en la Marina, comandando destructores en Corea. Obtuvo una Cruz de la Marina y 2 estrellas de plata. Dutch volvió a Yale y se convirtió en un destacado oceanógrafo, cartografiando corrientes y rasgos submarinos con habilidades afinadas, esquivando destructores de noche. Charlie regresó a Los Ángeles y fabricó motores Hatterad legendarios. El letrero de su taller decía Speed Shop. Paddy O'Brien siguió en la Marina y se convirtió en experto en torpedos, escribiendo el manual de mantenimiento del Mark XIII utilizado durante décadas. Todos mantuvimos la memoria de las noches frente a Bella la Bella de motores aullando, spray salino en la cara y el olor a cordita y diésel. La historia de los PT a menudo queda ensombrecida por batallas más grandes. Midway, Guadalcanal, el Golfo de Leyte, pero para los que servimos en esos diminutos guerreros de madera, sabíamos que habíamos sido parte de algo revolucionario. Demostramos que la tecnología y el coraje podían superar la tradición y el tamaño. Mostramos que el combate naval no tenía que ser acorazados intercambiando disparos a 20.000 yardas. Podía ser velocidad y sigilo, golpear donde el enemigo menos lo esperaba y desaparecer antes de que reaccionara.
el legado vive en cada embarcación de ataque rápido y en cada bote de operaciones especiales. Los marineros que las tripulan quizá no conozcan las noches frente a Bella la Bella, pero llevan el hand de aquellas mosquitera boats. Velocidad, sorpresa, audacia, cuando la gente me pregunta si estoy orgulloso de mi servicio. Les hablo de esa noche, el 20 de julio de 1943. 3 pequeñas embarcaciones de madera atacaron un gran convoy y enviaron a miles de soldados enemigos al fondo. Salimos de la oscuridad, hicimos nuestro trabajo y volvimos a desaparecer. Fuimos el arma secreta de Estados Unidos y cambiamos el curso de la campaña del Pacífico. Los japoneses quedaron atónitos, no solo por los botes, sino por lo que representaban, la voluntad americana de innovar, de arriesgarse y de desafiar lo antiguo. Cuando comprendieron la amenaza, ya era demasiado tarde. Las sombras que antes gobernaban les pertenecían ahora a nosotros. Y desde esas sombras atacamos sin piedad hasta que el sol que se alzaba finalmente extinguió el imperio del Pacífico de Japón. Suboficial principal Thomas Tom Harrigan, Reserva Naval de I.U.